Los pasos son de manual. Empiezan a hablar de grupos violentos, de delincuentes, de intransigentes. Acto seguido comienzan los ataques contra las organizaciones sociales, solidarias, también contra la izquierda. Hacen su entrada en escena los grandes medios de comunicación, comienza el bombardeo desde sus canales, desde sus diarios, desde sus radios. Se dedican a difundir todo el pescado podrido que siempre lleva las versiones que se ajustan a sus intereses. La palabra es de ellos y de los funcionarios. Casi nunca vas a ver que se acercan a hablar con esos a quienes están demonizando. No vaya a ser cosa que se encuentren que son personas, familias, seres humanos reclamando por algo que les corresponde y que quizás le podrían hablar a ese otro que los está escuchando por la televisión o los lee en los diarios. En el terreno hace su aparición la policía, para amedrentar, obviamente. También aparecen las bandas parapoliciales o las patotas al servicio y bajo la orden de esa misma policía. Las zonas liberadas son otro de los clásicos. Todo se complementa con propuestas que en general están llenas de supuestos futuros y pocas soluciones para el presente. En este caso, en estos días, el manual se activa sobre las ocupaciones de tierra que se dan en el conurbano bonaerense. Y quienes lo están llevando adelante es el gobernador Axel Kicillof, su vocero el Cuervo Larroque y la intendenta masista Blanca Cantero. No es una novedad, porque como les decía, esta historia no es nueva y en las últimas décadas ya las vimos varias veces. Empecemos por lo menos para hacer un punteo por el 2002. La situación del país era crítica. El gobierno, el presidente, era Duhalde y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Se reprimía brutalmente la movilización de organizaciones sociales y piqueteras en el Puente Pueyrredón. Una cacería de la bonaerense terminaba asesinando a sangre fría a Costequi y Santillán. El diario Clarín titulaba «La crisis causó 2 nuevas muertes». Y veamos qué decía Aníbal Fernández en ese momento. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Tiempo después, en el 2010, el problema de la vivienda explotaba en la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, pero donde el 10% de sus habitantes viven en villas. Este manual esta vez lo coordinaban Mauricio Macri, que era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Cristina Fernández. Actuaban de conjunto en el desalojo del Parque Indoamericano. Escuchemos, a ver si tiene alguna similitud, lo que decía Mauricio Macri en ese momento. Por eso yo quiero pedirle a la señora Presidente que realmente trabajemos juntos en esto. Que dejemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Narcotraficantes no se encontró ninguno, delincuencia, ya lo marcábamos, es una de las palabras que más se repite, etcétera, etcétera. Pero era muy distinto lo que decía el por entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández. El jefe de gabinete argentino Aníbal Fernández también denunció que la ocupación de este parque y los consecuentes brotes de violencia que existieron responden a intereses netamente políticos. Estas acciones son motivadas por punteros políticos de la capital federal y por dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. No es la primera vez que sucede esto, y como uno es viejo, lechuza cascoteada en estas cosas, ya sabe que son métodos que normalmente se desarrollan para la misma fecha. Solo les pediría a ustedes que busquen en sus archivos y se van a dar cuenta que no es una casualidad, que acercándose la fiesta siempre encontraron alguna motivación, o para incentivar la toma de supermercados, o para incentivar la agresión.
Bueno, evidentemente el problema real de la falta de viviendas no existía para Fernández, a quien nadie le va a quitar el mote que él se puso de lechuza cascoteada, y recordemos que era el mismo jefe de gabinete y responsable político de la Policía Federal cuando esta misma liberó la zona para que una patota de la Unión Ferroviaria de Pedraza asesinara a Mariano Ferreira. La toma del Indoamericano terminó con un violento desalojo, con bandas armadas, también con represión policial y 3 muertos. El reclamo de la vivienda nunca tuvo ninguna solución, más allá de las promesas que se realizaron de conjunto entre ciudad y nación y los grandes planes que vendían para los medios. En ese momento habían dicho que por cada peso que pusiera la ciudad de Buenos Aires para vivienda, Nación iba a poner 1 peso. Entre los dos no construyeron ni un monoambiente. Y como es un problema estructural, el de la vivienda, la respuesta represiva, la violencia del Estado, no es una solución de fondo. A los pocos años, a metros ahí del Indoamericano, fue la ocupación del barrio Papa Francisco. Acá de nuevo volvieron a actuar de conjunto el PRO y el gobierno nacional. En ese momento ya su vocero era Sergio Berni, que volvía a entrar en escena luego de su actuación en el Indoamericano. Escuchemos qué decía Berni. Ustedes me habrán escuchado permanentemente desde el mismo momento que esto se generó, que había que desocuparlo, que esto era un lugar donde se estaba generando un lugar donde había delincuentes. Nuevamente, Berni no encontró ningún delincuente, ningún narcotraficante, pero sí pasó con las topadoras por arriba de las casas de esas familias. Lo venimos charlando. Cuando las ocupaciones son de grandes empresas que hacen especulaciones inmobiliarias, nadie dice nada y no sale en ninguno de los grandes medios. O alguien vio un titular de alerta ocupación en tierras en Nordelta. O ahora, recientemente, cuando un country ocupó una laguna de la reserva Pereira y la Ola. No, esos son otro tipo de ocupaciones. De hecho, en este caso, en el de Guernica, el tema de los supuestos dueños está muy flojo de papeles. Ni siquiera los del country que está lindante a la ocupación pueden demostrar concretamente que esos terrenos son de su propiedad. Sin embargo, los ilegales son los ocupantes. Veamos esto. El problema de la vivienda se repite. Las promesas se repiten. El rol de los grandes medios se repite. Los funcionarios también se repiten. Cuando nos quieren mostrar que no se puede tocar ninguno de los intereses de estos especuladores inmobiliarios, tampoco de los grandes bancos, de los grandes empresarios, pero mientras sí son los que menos tienen, los que tienen que pagar el ajuste y esperar para tener sus más mínimos derechos, mostrar que con la unidad y la lucha hay un camino les da miedo. Y por eso quieren hacer toda esta campaña mediática. Para que no se siga repitiendo la misma historia, tenemos que apoyar a esas familias que hoy están peleando por un techo, a esas mujeres que huyen de la violencia de género y buscan un lugar para donde vivir con sus hijos. Seamos miles en todo el país los que entendamos que si ganan ellos, gana toda la clase trabajadora. Alerta spoiler. Alerta spoiler.